Hola a todos y bienvenidos otra vez al canal Anima a través de la red. Hoy vamos a hacer un vídeo centrándonos en consejos para los jugadores nuevos. Jugadores nuevos que empiecen como jugadores y no como directores de juego. Haremos otro vídeo centrado en consejos para directores de juego nuevos. No me gusta el término novato porque, bueno, parece casi despectivo, así que vamos a decir nuevo, aunque podrían aplicarse perfectamente. Bueno, suponiendo que no tenga ninguna experiencia en los juegos de rol, lo que yo te aconsejo es que busques gente que sí que la tenga, que esté por tu zona. Si vives en una gran ciudad, seguramente haya, bueno, por lo menos en España, seguramente haya clubes de rol, asociaciones, incluso en ciudades pequeñas puede haberlo. Por ejemplo, aquí en el sur, en un pueblo que se llama San Pedro de Alcántara, que pertenece a Marbella, hay un club de rol en San Pedro y otro en Marbella, ¿no? Entonces es relativamente fácil encontrar, por lo menos en España, estos clubes o asociaciones. Una vez que los encuentres, pues anímate a intentar jugar con ellos o a ver, o observarles durante una partida, cosas así que te expliquen un poco y irás pillando la tónica de lo que es el rol. Si te resulta imposible porque donde vives no hay o por tu disponibilidad de horario y tiempo, también es una buena opción buscar vídeos de partidas por internet. En este canal puedes encontrar algunas de ellas. Blues ahora mismo está jugando la segunda que él está dirigiendo. Y bueno, y yo tengo unas cuantas sesiones subidas de una mía, pero te animo a que veas partidas, por ejemplo, de Sirius Senra, que tiene una de Valhalla que para mí es chulísima, que es la de la sangre de los fresnos. También del Sirio está el Proyecto J, del canal de Jesús Rolero, pues hay infinidad de partidas y muchas están muy chulas. No hay ninguna de ellas que sea de Anima, pero hay muchas partidas que merecen la pena. Una vez que hayas visto esas partidas y que tengas más o menos idea de cómo funciona una partida de rol en la que normalmente el director de juego va proponiendo situaciones y los jugadores van tomando decisiones, pues te recomiendo, y ves que te gusta, te recomiendo que leas manuales de rol. Eso parece un rollo, pero si pueden ser los de Anima y porque tú quieres jugar Anima, mejor. Pero aunque si estás esperando porque quieres comprarte el de Anima y todavía no lo tienes, pero un amigo del club de rol te presta otro manual, échale un ojo. No te digo que te lo leas de pe a pa, pero lee la introducción y eso, que suele ayudar bastante, ¿no? Conocer cosas relacionadas pues te va a ayudar después a comprender Anima más rápidamente. Y bueno, y por último, siempre que juegues al rol, ten en cuenta que el rol lo podríamos casi clasificar. Esto es un tema muy polémico, ¿no? Pero voy a resumirlo muy brevemente, como si fuese un arte más, ¿no? Dentro de lo que es las películas, los libros, las series, están muy relacionadas con el rol, el teatro. Lo que pasa es que el rol es improvisado y no guionizado, pero bueno, aunque depende de la partida, ¿no? Pero bueno, eso, inspírate. Tú cuando vayas a empezar a jugar, que tú ves una película que te guste, quédate con los diálogos, o lo mismo en un libro, una serie, ¿no? Y di, Dios, yo voy a decir algo así en mi partida porque me mola mucho este discurso final de Braveheart, lo voy a emplear, o voy a soltar, o este personaje que es chulo, como me gusta mucho como su personalidad, lo voy a aplicar en mis partidas de rol y cosas así, ¿no? Esos serían los consejos para empezar. Una vez que ya sabes lo que es el rol y que esto te sobraba, y vamos a empezar con Anima, lo que yo te recomiendo es que te hagas con el manual Core Exet. El manual Core Exet es este que ves en la imagen. Es el tercer manual básico de Anima, porque han salido 3 ediciones. Bueno, más que ediciones, como reediciones. El primero tenía la banda de aquí arriba blanca. Luego sacaron otro con la banda de aquí arriba negra. Y luego por último este que no tiene banda. Esta es la edición más moderna, la mejor, la más completa. Tiene el sistema de magia simplificado, tiene el sistema de unificación de puntos de ki. Aunque todos son bastante parecidos, pero para mí esta es la mejor. Tiene un precio de unos 40 euros en su formato físico en la mayoría de tiendas, y en su formato digital no recuerdo exactamente el precio, pero lo puedes ver en la página web de Edge. Voy a poner los links a un par de tiendas si puedo, o a una tienda y a la página de Edge en la descripción del vídeo, por si os lo queréis comprar. Pues bueno, pues una vez que tengas este manual y quieres empezar a jugar, que no a dirigir, te recomiendo que leas el capítulo, la introducción y luego los capítulos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 14. Con esos capítulos, que en total suman unas 96 páginas y están llenas de dibujos y tablas, o sea que no es tanta información como parece, con esos capítulos ya vas a jugar bastante bien, con un personaje que no tenga nada sobrenatural, que es lo que vamos a aconsejar posteriormente, ¿no? Vas a tener todas las reglas que necesitas para seguir avanzando, para entender la partida y no llevarte ninguna sorpresa desagradable de cosas que tú no entendías cómo funcionaban y al final funcionaban de una forma negativa, ¿no? Y bueno,
pues una vez que hayas leído estos capítulos, como he dicho, son unas 96 páginas, pero con mucho relleno, así que yo creo que en un par de horas se leen bien, puedes consultar el resto de vídeos del canal. El resto de vídeos del canal vienen en la mayoría de estas normas, no todas, pero vienen explicadas. Intento que sea de una forma sencilla, con ejemplos y tal. Entonces, si alguna norma no te queda clara, pues busca un vídeo. Y si aún así con el vídeo sigue sin quedarte claro, tienes dos foros oficiales de Anima, uno es el de Edge y el otro es el de Anima Play Studio, que también pondré los links aquí. Y también tenemos una comunidad de Discord con unos 150 usuarios, que es bastante activa y tal, que si tienes dudas y preguntas también te responderán. Los foros tienen una ventaja y es que ya hay muchas dudas resueltas de gente que ha tenido esas dudas. Normalmente la gente novata suele tener las mismas dudas. Aprovechate de eso, busca en Google Foro Edge, duda, yo qué sé, busca Foro Edge escudo, te saldrá un tema mío que yo tenía dudas con cómo funcionan los escudos hace unos años. Y bueno, pues eso. Una vez que hayas hecho esto y que más o menos tengas el concepto de cómo funciona el juego, las reglas y tal, leídas y comprendidas, lo que tú querrás hacer es jugar una partida. Y para jugar una partida, la mayoría de las veces tienes que hacerte un personaje. Bueno, en estas reglas que hemos visto están explicadas cómo se crea un personaje. Entonces no nos vamos a meter en eso, nos vamos a meter en consejos que no tienen nada que ver con las reglas, sino con cuando se te presentan, tú dices, puedo elegir esta millonada de cosas. ¿Qué me aconsejáis, no? Pues aquí es donde empieza. Primero, creando un personaje. Lo primero, cuando creas un personaje, tienes que pensar en un concepto del personaje, en un trasfondo. Un concepto puede ser una palabra o una frase que defina al personaje. Por ejemplo, si podría ser un soldado o ex soldado que busca venganza o cosas así, ¿no? O, bueno, pues, o si piensas cualquier personaje de serie o televisión, podría ser el concepto bastante sencillo. Por ejemplo, si piensas en Goku, ¿no? En Dragon Ball, al empezar la primera saga, pues sería un artista marcial en un peregrinaje. Pues tú después le vas añadiendo más detalles. ¿Qué problema hay con esto? Cuando tú piensas en el concepto de un personaje, tienes que ser consciente de lo que implica ser de X nivel. La mayoría de veces que empieces a jugar, empezarás a nivel 1. Entonces, ¿qué tipo de personajes son niveles 1? En el manual tenemos un capítulo donde habla de un poco de personajes genéricos y comunes. Entonces, ejemplos de personajes de nivel 1 son un juglar, un monje, un bandido, un ladrón estos que son cortabolsas. Se refiere a los que básicamente no es que entren en un edificio a robar, sino que tú vas por la calle y te roban la bolsa, ¿no? O sea, bandidos de baja categoría, por así decirlo, un miliciano, un guardia. ¿Qué pasa? Que normalmente la gente, cuando le dicen te puedes hacer el personaje que tú quieras, nunca piensan en estos conceptos, siempre piensan en estos otros, o que son personajes que no son nivel 1, que por ejemplo es un ninja, que en el manual te lo ponen como de nivel 3. Estamos hablando de un ninja genérico, porque después te pone que el maestro, que el shinobi legendario es un nivel 8, ¿no? Entonces, estamos hablando aquí de personajes genéricos, pero bueno, que un ninja genérico, para que sea medio competente y que se parezca a lo que nosotros pensamos que un ninja puede hacer, tiene que ser un nivel 3, un samurái un nivel 3, un soldado regular de cualquier ejército o ciudad importante es un nivel 2, un batidor o un montaraz también son niveles 2, el cabecilla de una banda de bandidos genérico es un nivel 2, un asesino profesional es un nivel 4. Entonces, cuando tú piensas en tu personaje nivel 1 y dices, tío, yo quiero que sea un asesino de la leche, pues todavía no puede ser un asesino de la leche. Podrá ser una persona que está desarrollando habilidades para convertirse en un asesino de la leche, pero actualmente no lo es. Y no escribas un trasfondo como si lo fuera, porque después se te va a crear incoherencia entre lo que tú crees que tu personaje puede hacer y lo que realmente puede hacer. En muchos otros juegos de rol pasa que un personaje de nivel 1 no puede hacerlo todo, no puede hacer todo lo que al jugador le gustaría. Esa es la gracia, que el personaje va evolucionando. En Anima, los personajes jugadores tienen un gran potencial, tienen una diferencia con los PNJ o con la gente común del mundo enorme, porque tienen más puntos de creación y los otros no los tienen aplicados, y además tienen unas características mucho más altas, ¿no? Y eso al final a la larga se va a notar. Pues bueno, pues una vez que tenemos claro el concepto del personaje y el nivel de poder o de habilidad en la que se encuentra, porque no es lo mismo hacer un personaje nivel 1 que un personaje nivel 5, o sea, nos movemos en escalas distintas. Pues una vez, si es un personaje nivel 1, os recomiendo que sea... Estos son consejos, no significa que siempre tengan que ser así, pero que si vais a empezar os recomiendo que sea alguien joven y que sea aprendiz de lo que quiere ser, porque todavía no tiene los conocimientos como para ser un maestro en eso.
aunque puede ser un aprendiz destacado, algo así. Pero no recomiendo que de entrada queráis ser un caballero de no sé qué, porque no te van a dar los puntos para después poder ponerte la armadura que tú quieres, ni tener las habilidades que tú quieres que tengan. Bueno, una vez que tenemos pensado nuestro concepto de personaje, el segundo consejo que doy es utilizar los manuales de ambientación y hablar con tu director de juego para ver en qué zona de Gaia, porque Gaia es un mundo muy amplio, que cada principado tiene una cultura muy distinta. Entonces, una vez que tú tienes pensado el concepto, intenta ubicarlo dentro del mapa. Decir, pues tío, pues este concepto que tengo, que es un espadachín, que tal y que cual, pues a mí me va a pegar más en Arlan o en Argos, perdona. O yo no, yo me voy a hacer un tío que es un asesino, experto en venenos y tal, y dice, pues lo voy a hacer de Kushitán, o voy a... No, mi personaje es un bárbaro vikingo nórdico que adora al dios de la guerra, se pinta y tal, pues a lo mejor eso te pega más ser de Goldar, ¿no? Entonces, pues hablas con tu director de juego, consulta los manuales de ambientación e intentas ver dónde cuadra mejor el concepto de tu personaje. Una vez que tengas pensado el concepto y la zona de la que proviene, intenta reflejar su personalidad. Intenta empezar simplemente con adjetivos. Dices, pues mira, pues mi personaje, vamos a empezar diciendo que es serio o es simpático, y cada vez vas profundizando más, vas añadiendo, uy, perdón, se me es como un clic, vas añadiendo cosas que le gusten, cosas que odien, cosas que le saquen de sus casillas, bueno, cualquier cómo es, por ejemplo, con respecto al dinero, si es una persona tacaña, si es desprendida, ¿no? Qué cosas se toma en serio, qué cosas se toma a risa. Y por ejemplo en Gaia el tema de la religión que sigue es bastante importante. Entonces es interesante saber a qué cultos sigue tu personaje. Luego, es una cosa que la gente suele olvidar, y se hacen personajes que no tienen ningún objetivo. Y eso para mí como director de juego mina mi creatividad. Si yo quiero hacer una campaña y el personaje ya lo tiene todo porque lo que quería ser es tabernero y ya es tabernero, pues es más complicado crearle un objetivo, porque al final la aventura se resume en destruir esa taberna para que el personaje tenga un nuevo objetivo, ¿no? Entonces es intentar que vuestro personaje, al empezar la partida, ya esté empezando en una búsqueda. Todas estas cosas las deberíais hablar antes con vuestro director de juego y no dejarlas cerradas, sino, mira, estoy pensando que tenga este tipo de objetivo. Por ejemplo, yo que quiero que mi personaje por ejemplo, una cosa muy muy típica, ¿no?, que se ve en muchas series, es el personaje vengador, ¿no? Yo que quiero que mi personaje quiere vengar a su familia. Pues a lo mejor tu director de juego te da ideas que casan con su aventura para que ese objetivo después tenga peso en la trama y tal. Entonces no desperdiciáis eso, siempre hablad todo lo que podáis con vuestro director de juego sobre vuestras ideas, ¿no? Todavía, incluso cuando sean todavía semillas de ideas, hablad con vuestro director de juego. Luego, cuando escribas el trasfondo del personaje, o cuando lo estés, a lo mejor simplemente estás con tu colega en un bar bebiendo una cerveza y le estás explicando el trasfondo de tu personaje, deja todos los cabos abiertos que puedas, porque los cabos abiertos es el mejor abono para la creatividad del director de juego. Cuando yo leo un trasfondo y está todo totalmente cerrado, me coarta mucho más que si las cosas están abiertas. Me ocurrió hace poco, y a lo mejor el jugador al que me refiero se da por aludido, pero hubo un personaje que fue atacado en su trasfondo, ¿no?, por un grupo que al principio yo pensaba que no iba a estar identificado, que eran simplemente unos tíos encapuchados. Al final él, en su propio trasfondo, los describe y dice quiénes son. Pero antes de eso, yo ya tenía en mi mente un montón de ideas que cuadraban con la campaña de por qué un grupo que no era ese, era otro, atacaba a este personaje. Si en vez de haberme cerrado esto y haberme dicho que era un grupo de Samael, me lo hubiera dejado abierto y me hubiera dicho, fui atacado por un grupo de encapuchados, yo hubiera podido meter a esos encapuchados de una forma mucho más orgánica en la aventura que de la otra forma. Entonces, otra cosa, por ejemplo, es, mi padre está muerto. A ver, a lo mejor es más interesante que tú creas que tu padre está muerto pero no estás seguro. O mi personaje cree que su padre está muerto, ¿no? Pero nunca lo cierres de, no, es que vi como... Bueno, lo puedes poner también, ¿no? Y el director de juego a lo mejor te puede hacer que lo que viste no es exactamente... Lo que tú crees que viste no fue lo que es. Pero eso ya es trabajo extra. Es mucho mejor dejarlo abierto, dejar cosas abiertas. Porque el director de juego los va a usar y va a enriquecer la campaña si un director de juego
bueno o decente. Luego, por otro lado, relaciona a tu personaje con el mundo. Es decir, si tu personaje tiene 15 o 30 años, tiene amigos, tiene enemigos, tiene gente que le cae mal, gente que le cae muy bien, ha tenido, pues a lo mejor ha trabajado de algo o ha tenido profesores de algo. Todo ese tipo de cosas sirven para crear historias, porque cuando tú, por ejemplo, ves cualquier película, ahora se me está viniendo a la mente Star Wars, la original, el episodio 4, tenía incluso el tío que estaba más aislado del mundo, que era Obi-Wan Kenobi, no Ben Kenobi. El viejo Ben Kenobi, la gente le sonaba, se paseaba por el desierto y protegía de vez en cuando a Luke desde la sombra. La princesa Amidala lo conocía y Leia lo conocía y le manda un mensaje a través de Redón, ¿no? Entonces, si tu personaje es el ermitaño que está ahí y punto, y no conoce a nadie, y no se relaciona con nadie, ¿cómo va a salir de aventura? ¿O cómo va a vivir aventura si no está relacionado con nada? Intenta relacionarlo con todo lo que pueda dentro de la coherencia de su concepto y dentro de la coherencia del nivel que tiene. Es raro que si eres un explorador nivel 1 con una habilidad de combate media hayas salvado a la princesa de un grupo de asesinos profesionales que son por lo menos nivel 4. No sé si me explico, ¿no? Entonces, intenta relacionarlo con el mundo desde un punto de vista coherente. Vale. Luego, una vez que ya tengas tu trasfondo hecho, tienes que centrarte en hacer la ficha. En la ficha intenta plasmar el trasfondo del personaje. Es decir, si tu personaje, yo que sé, veraneaba en la playa de no sé dónde porque su padre era un noble, pues su personaje tendrá que saber nadar. Cosas así, ¿no? Intenta reflejar la ficha, pero aún así te voy a dar una serie de consejos. Para empezar, no quieras tenerlo todo. Ten en cuenta de que es un personaje seguramente nivel 1 en el que no vas a llegar los puntos para tenerlo todo, y aunque Anima sea un sistema bastante abierto y puedas elegir casi todo desde el principio, eso no significa que se pueda hacer y el personaje después quede bien. Entonces intenta ir tranquilamente, no hace falta tenerlo todo. Además recuerda que tu primer personaje no es tu último personaje, o sea que aunque no tengas muchísimas ganas de llevar un tío que sepa hacer 3000 cosas, céntrate en algunas de ellas, que después ya podrás hacer otros tíos que las tengan, o incluso con el mismo personaje a lo mejor las puedes aprender en el futuro. Entonces no te obsesiones con eso. Yo recomiendo que para empezar, y eso mismo lo dijo el autor del juego en la entrevista que le hicimos, es que empieces sin nada sobrenatural. Que empieces directamente con un personaje que sea arquetipo luchador o acechador. Por ejemplo, un guerrero acróbata, un paladín oscuro, un explorador, un sombra, un Tao, un asesino, un ladrón, un Nobel, y creo que ya con eso tienes para empezar. Ah, y un maestro de armas, creo que era el último que se me olvidaba. Con alguno de esos personajes puedes empezar, y vamos a suponer en este tutorial que estás empezando con uno de estos personajes, ¿vale? Entonces, porque estos personajes te los van a dejar muy abiertos, porque al no tener nada sobrenatural, tus ventajas y desventajas van a poder ser muy variadas. No estás obligado a coger el don, no estás obligado a hacerse una disciplina psíquica, sino que te vas a poder hacer personajes como tú quieras. Por eso, empieza por lo fácil, que es sin nada sobrenatural, y avanza poco a poco. Cuando ya hayas jugado 3 o 4 partidas con este personaje, si te gusta, pues continúa, y si no te gusta, pues hablas con tu director de juego y dices, mira, que ya que he probado el juego, ya he probado este personaje, ya más o menos me conozco las reglas de lo que no es sobrenatural, ahora en mi casa me voy a leer la magia y me voy a hacer un hechicero. Vale, no pasa nada, el rol es cambiante. Puedes jubilar a tu personaje y empezar con otro. Bueno, suponiendo que empieces con un personaje que sea uno de estos arquetipos, aunque el límite es 50% de tus PD en HA y HD, que es habilidad, ataque y habilidad de defensa, como ya hemos explicado en el vídeo de la creación del personaje, yo te recomiendo que gastes al menos entre un 40 y un 50. No te recomiendo nunca que gastes menos del 40% de tus PD entre la suma de HA y HD. Eso significa que si eres nivel 1 y tienes 600 PD, yo te recomiendo que gastes entre 240 y 300 en estas dos habilidades, nunca menos, porque se te va a quedar el personaje cojo o muy bajo en alguna de estas dos, y al final te van a poder hacer mucho daño en combate y te va a como un contraataque que flipa y cosas así. Yo pues te recomiendo entre un 40 y un 50%, y además yo recomendaría que estuviesen bastante equilibradas. Aunque la regla te dice que puedes desequilibrar la HA y la HD,
es decir, que puedes tener mucho más de uno que de otra, no te recomiendo que para tu primer personaje esto sea así. Te recomiendo que lo hagas bastante equilibrado. Además, que tengas en cuenta bastantes cosas. Si tu personaje va a parada, como hemos dicho, los personajes se pueden defender con esquiva o parada. Si tu personaje va a parada, compra una tabla de armas que te permita usar escudos, o la tabla de armas que te permite utilizar las armas del tipo mandoble como si fuesen escudos a la hora de tener proyectiles. ¿Por qué digo esto? Porque me he encontrado muchos personajes de nivel 1 que van a parada y luego una flecha, que es un proyectil disparado. Para parar eso sin un escudo recibes un penalizador de menos 80. Y ese penalizador de menos 80 suele ser tan bruto que puede directamente matarte al personaje. Es decir, que un bandido de mierda con un arco te mata de una flecha o te deja muy tocado como para continuar la aventura, ¿no? Entonces, esa gran falla que es la dificultad de parar un proyectil sin tener un escudo es bastante importante. Entonces yo aconsejo que si vas a parada te compres una tabla de armas o escudo o algo que te permita parar proyectiles como si fuera con escudo. También te recomiendo que si tu personaje desarrolla la habilidad de esquiva en lugar de la parada, te centres en subir agilidad. He visto gente que va a esquiva y sube más la destreza que la agilidad, y eso para mí es un sinsentido. ¿Por qué? Porque la destreza es un atributo muy potente si vas a parada. ¿Por qué? Porque te sube tanto la habilidad de ataque como la habilidad de defensa, que es la parada. Sin embargo, si vas a esquiva, te da lo mismo tener alta la destreza o la agilidad. En términos de combate va a ser idéntico, porque las matemáticas no nos fallan, los bonos son los mismos. Sin embargo, la agilidad te va a aumentar el tipo de movimiento, que es algo súper importante para el personaje, que es la velocidad a la que te mueves. Además de modifica un montón de habilidades muy útiles para el personaje, como son atletismo, trepar, nadar, montar, sigilo, y bueno, y algunas menos útiles como baile, ¿no? Pero os digo que es una habilidad que condiciona habilidades mucho más importantes que la destreza, y además el tipo de movimiento, que es lo más importante de todo. Y por último, que es algo que a veces a la gente se le olvida señalar, es que cuando los personajes de esquiva se enfrentan a un área no hablo de un espadazo en área, que también, sino de, por ejemplo, una bola de fuego o algo así, si no tienen la capacidad de salir del radio de acción de la bola de fuego, sufren un penalizador importante. Entonces es interesante tener una agilidad alta que te dé un tipo de movimiento alto que te permita salir de las áreas. Bueno, después otro consejo es que tengas en cuenta que algunas habilidades secundarias son prácticamente imprescindibles. Yo no sé cómo funcionaría un personaje sin advertir o incluso sin buscar, aunque buscar es un poco menos importante. Después hay otra, yo aconsejo que buscáis en el manual y en los manuales de Gaia ejemplos de personajes, veáis qué tipo de habilidades tiene en su vida, y si vuestro concepto de personaje se parece a ese, pues necesitará algunas habilidades parecidas. No hace falta que lo copiéis, pero sí, y como veis, la mayoría de guerreros tienen advertir, buscar, resistir el dolor, frialdad, montar. Pues esas habilidades pues son importantes para un guerrero. Pero bueno, aún así os aconsejo que busquéis en los manuales cuáles son las habilidades propias de vuestro arquetipo. Luego, otra cosa bastante interesante que poca gente hace es tomar notas. Yo digo que aprendas a usar a tu personaje y tomes nota de las reglas y los modificadores que vas a usar con él. Por ejemplo, coges una fichita y apuntas: mi segundo ataque con la mano izquierda tiene un penalizador de menos 10 porque soy ambidiestro. Y lo apuntas en tu ficha. O también apuntas: con mi tirada de resistir el dolor, imagínate que tengo en resistir el dolor 60. Pues si saco 80, anulo 20 de penalizador. Si saco 120, anulo 30. Y te lo apuntas en tu fichita, y después cuando llegues a la partida no tienes que estar pidiendo al máster el libro. Oye, voy a tirar resistir el dolor, ¿me das el libro? Si tienes en tu fichita apuntar las cosas que vas a necesitar. De la misma manera, pues las maniobras de combate que vayas a usar normalmente. Tú dices, pues tío, a mí me gusta mucho hacer los golpes apuntados, así que me voy a apuntar en un papel los penalizadores por apuntar a la cabeza, por apuntar al brazo, por apuntar tal. O yo voy a hacer muchas desarmes porque mi personaje está especializado en hacer desarmes, o me gusta a mí el estilo cuando voy a pegarle una paliza a alguien, en vez de simplemente matar los golpes, pues lo desarmo y quedo guay.
pues vale, pues tú te apuntas las cosas que vayas a usar. Lo mismo si ignorases mi consejo y te hicieses un hechicero, por ejemplo, apunta todos tus hechizos. Sé que es una paliza, pero apunta todos tus hechizos y te los llevas con tu personaje, y así no tienes que estar pidiendo el libro cada 5 minutos para consultar los hechizos. Además que en el mismo hecho de apuntarlo se te quedan y al final pues dominas a tu personaje muy bien. ¿Vale? Vale, una vez que tenemos esto último, y no sabéis si decía esto porque, bueno, en el foro hay mucha discusión con el tema, pero yo os aconsejo que no os cojáis muchas desventajas, aunque los puntos sean muy suculentos. Las desventajas tienen que ser desventajas y tienen, es decir, que no puedes decir, bueno, yo mi personaje es un mago, pero me da igual que sea manco porque la mano no la voy a usar para nada. Entonces tiene poca gracia. La intención de la desventaja debe ser rolearla, no rascar PDs. Perdón, PCs. Entonces tú cógete desventajas que tú creas que le pegan a tu personaje, que te va a gustar cuando esas desventajas tengan efecto, aunque puteen a tu personaje, pero te va a gustar a nivel de escena, de cómo queda la escena, te va a gustar. Bueno, ¿algún consejo más que me pueda faltar de lo que es la ficha? Sí, es algo muy importante que no he puesto. Cuando sois personajes de nivel bajo y queréis usar armas fuertes o armas grandes, armas pesadas, el turno se os va a quedar muy bajo. Y en Anima, tener un turno bajo no es igual que en otros juegos. En otros juegos es, bueno, voy el último y ya está, y ya pegaré. Pero es que en Anima, como todos tus enemigos vayan antes que tú, las probabilidades de que tú te quedes a la defensiva y no actúes son muy altas. Por lo tanto, en mi humilde opinión, si vais a usar un personaje que utilice armas muy lentas, como un mandoble o algo así, os recomiendo que no sea la única arma que sepa usar, que sepa usar armas más ligeras, y además que tenga la fuerza muy alta, y además que uséis cuando sea necesario la maniobra de forzar velocidad. Esta maniobra viene en la pantalla y es muy interesante. Lo que te permite es utilizar tu bonificador de fuerza en lugar de para aumentar el daño del arma, para aumentar la velocidad del arma y no ser tan lento. Yo hablo porque me he encontrado con personajes que tenían un turno tan bajo que eran prácticamente sorprendidos siempre por enemigos rápidos. Y créeme, esto no mola que te pase, mola que te pase una vez, pero que sea la única forma de combatir a tu personaje sea prever sorpresa, al final cansa. Así que yo sé que queda muy chulo el personaje con el super espadón, pero que no sea vuestra única capacidad, vuestra única opción en el combate, que tengáis más opciones. De la misma forma, si es vuestro primer personaje, os aconsejo que tengáis forma de atacar a distancia, por lo que pueda pasar. Porque yo me he encontrado con una escena en la que había un samurái intentando matar a un bandido que estaba subido a un árbol y no tenía capacidad de trepar, no tenía capacidad de hacer nada, y lo único que hacía era esquivar flechas hasta que murió. Porque no podía parar flechas y bueno, pues eso. Quitando estos consejos, yo creo que con el resto ya... Bueno, sí, vale, algo bastante interesante. En la entrevista el autor ya lo dijo. El tema de las habilidades secundarias. Las habilidades secundarias no hace falta tenerlas súper altas. Una persona que tenga 80 en una habilidad secundaria es un verdadero conocedor de la materia en cuestión. Entonces, si eres un personaje nivel 1, puedes perfectamente tener 4 o 5 habilidades al 20, al 25, y luego una o dos habilidades bastante más altas que sean en lo que tú te especialices. Esto depende mucho de la categoría que hayas elegido. No es lo mismo que elijas un asesino que tiene muchas habilidades muy bajas y con muchos bonos, a que elijas un guerrero que prácticamente no tiene ningún bono. Aún así, yo os recomiendo que alguna de vuestras ventajas que uséis sea para potenciar las habilidades secundarias, ventajas como raíces culturales o sentidos agudos o aprendizaje innato. Al final son bastante interesantes, aunque no sean directamente para ganar combates, ¿no? A veces sí te permiten enfrentar otro tipo de situaciones. Por último, y más importante, diviértete.
Diviértete no solo jugando, diviértete pensando en posibles personajes que te vas a hacer, diviértete pensando en tu ficha, diviértete imaginando cómo vas a rolear la personalidad de tu personaje en la partida, diviértete prepartida, en partida y postpartida. El rol, aunque la sesión dure 5 horas, 4 horas, 3 horas, da una diversión mucho más amplia. Tú puedes imaginar conversaciones en tu mente de cómo va a reaccionar tu personaje, de cosas que serían interesantes, de estrategias de combate, y todo esto tiene que divertirte. Si esto no te divierte, tenemos un problema, porque si te vas a meter un montón de horas de creación de ficha, de pensar en un trasfondo, porque solo te divierten las 3 horas de la sesión, a lo mejor Anima no es tu juego, porque te requiere demasiada preparación para las 3 horas de partida. Si te divierte todo, estamos estupendo. Desde leer el manual hasta imaginar el personaje, hasta elegir qué arma te gusta por sus estados, por su estética, por su estilo de combate, tal. Todo divierte. Inténtalo a tope. Y si consigues hacer eso, da igual cuántos personajes te salgan mal, da igual cuántos personajes te maten, vas a querer hacer uno más. Y cada vez que haces uno más, lo haces mejor. O al menos aprendes algo más. Yo como última experiencia personal diré que el primer personaje que hice era completamente un fracaso a todos los niveles. A nivel de trasfondo, me pasé la ambientación de Gaia por donde no se deben pasar las cosas, y mi personaje no encajaba en ningún sitio. A nivel de ficha no encajaba en nada porque no tenía puntos para nada, porque me hice un hechicero para empezar con magia de destrucción que no tiene escudos y le subí esquiva. Además no supe aplicar bien las reglas de acumulación mágica ni nada. Entonces, pero ¿sabéis qué pasó? Que me encantó el trasfondo que le hice, aunque no encajase en ningún sitio. Me encantó aprender cómo funcionaba la magia en Anima, aunque lo estuviese aprendiendo mal. Y el siguiente personaje que me hice, pues estaba un poco mejor hecho y me siguió gustando. Entonces al final, poquito a poco, estamos aquí. Bueno, espero que este vídeo haya resultado interesante. Había mucha gente que me había pedido que los vídeos fuesen más de opinión personal y menos de las reglas puras y duras, porque las reglas puras y duras se pueden encontrar en los manuales, y las opiniones pues en internet no hay muchas. Bueno, también, ya que estoy aquí, en la parte final de este vídeo, si habéis llegado hasta aquí, pues será que os interesa, os voy a contar que el canal va a cambiar bastante. Yo espero que para mejor. En el canal hasta hace muy poco solo participaba yo, en mucho entre comillas, ¿no? Hablaba de la parte creadora de estos vídeos y tal. Todo recaía en mí, yo hacía las diapositivas, hacía los vídeos, los subía. Pero a partir de muy pronto, bueno, yo creo que ya esto ha cambiado, ¿no? Tuvimos los vídeos de Melny y Bonet, y todos los demás que organizaron el torneo y que participaron, que están aquí en el canal. Blues ha subido una partida y va a subir ahora la segunda. Aofi me ayudó en la entrevista con Carlos. El propio Carlos participó en la entrevista y el equipo de Anima Studios. A Capi, que es Alfonso, nos organizó la entrevista y le doy mil gracias. Ahora una chica nueva que se ha incorporado a la comunidad hará un poquito menos de un mes, que se Nikea, ¿no? Se llama Aquerontes. Va a participar también en el canal. Aofi va a hacer nuevos vídeos. Y todo el que quiera está invitado a, si es contenido de Anima, si es contenido de rol, si está hecho con buena fe y con un mínimo, ¿no?, de calidad, pues tiene un hueco aquí, ¿sabes? También planeamos, por así decirlo, comentarle esto último al nuevo canal que se ha abierto de Anima, que es el Anima Exit. Pero a mí, a ver, no es que diga que me gusta que hay competencia, pero me gusta que haya otro canal que dé otro punto de vista, que las cosas que a lo mejor nosotros hacemos mal ellos la hagan bien, o que las cosas que nosotros tenemos un estilo ellos tengan otro, porque así yo creo que Anima llega a más gente. De cualquier forma, si en cualquier momento pues los autores de Anima S quieren, yo que sé, hacer cualquier colaboración con nosotros, pues yo creo que nosotros estamos completamente abiertos a ello. Y bueno, me alegro mucho de que la comunidad de Anima tenga ganas de dar guerra, que se nos vea por YouTube, que se nos vea por Google Plus,
y que la gente se anime a jugar Anima, que es lo interesante. Bueno, voy a aprovechar para hacer un pequeño anuncio también de las partidas de Blues. Blues está haciendo partidas los fines de semana, este fin de semana está jugando otra. Si eres un jugador, tienes experiencia, porque creo que él pide experiencia para las partidas, tiene experiencia en Anima y te interesa jugar, poneros en contacto con él, ya sea a través del Discord o del foro. Y bueno, un abrazo a todos y que hayáis tenido unas buenas vacaciones de Semana Santa, los que las tengáis, los que no, pues nada, adiós.